Muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gozo poder saludarles en esta hermosa tarde o noche de un hermoso sábado después de haber compartido en la presencia de nuestro Señor. Nuevamente nosotros aquí saludándoles e invitándoles también para que puedan acompañarnos en nuestro repaso de escuela sabática, el cual estamos iniciando en esta nueva semana, el cual dice De vuelta a Egipto. Un título muy interesante y muy importante, pues nosotros podemos ver que después de haber salido de un país de esclavitud, ahora dice de vuelta a Egipto, hermano Cativo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano Manolo. Buenas noches, queridos hermanos que a través de la distancia, mediante las ondas de esta radio, podemos saludarlos. Que el Señor me los bendiga y preparémonos para poder estudiar un poquito acerca de vuelta a Egipto. Así es, hermano. También queremos darle la cordial bienvenida a nuestra hermana Tonita, que nos acompaña en este repaso de escuela sabática. Muy buenas noches, hermana. Buenas noches, hermano Manolo. Buenas noches, hermano Cativo. También buenas noches, hermanos que nos escuchan, amigos. Es un placer saludarles y un gozo estar con ustedes. Así es, también queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Ana Cativo, que nos visita esta noche. Buenas noches, hermana, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermano Manolo. Pues gracias a Dios, bien aquí, contentos de acompañarle y que podamos tener un provechoso estudio esta noche y que cada uno de los que participamos, como los que escuchan, podamos salir bendecidos. Amén, hermana. Que el Señor bendiga a cada uno que nos escucha y que también el Señor pueda estar con nosotros a través de estos estudios. Bien, amigo y hermano, entonces le invitamos para que prepare su material, tenga a mano su Biblia y también así pueda preparar su cartilla para poder iniciar con nuestro estudio en esta hermosa noche. Por supuesto, antes de iniciar nuestro repaso, queremos invitarle para que nos acompañe en una oración y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Hermana, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos para poder conversar contigo y poder estudiar la lección. Señor, pon tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, por favor, y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos digas, Señor, para que nos vaya bien en esta vida. Te lo rogamos y suplicamos por el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, amigos y hermanos, hemos llegado ya al inicio de nuestro repaso de escuela sabática, el cual mencionábamos hace un momento. Está titulado De vuelta a Egipto. Es una semana muy interesante, pues estaremos estudiando acerca de un país del cual en un tiempo el pueblo salió de la esclavitud, pero vemos que ahora nuevamente vuelven a regresar a ese país, hermano Cativo. Dice de vuelta, quiere decir que ya habían estado allí. Así es. ¿Cuántos años estuvieron? 430 años, 400 años de esclavitud. ¿Qué aprendieron durante todo ese tiempo? ¿O qué más bien olvidaron? Porque olvidaron a adorar y obedecer al verdadero Dios. ¿Qué encontraron en Egipto? Idolatría, esclavitud, sufrimiento y por consiguiente una vida sin Dios. Eso es lo que había allí. Pero vemos aquí la misericordia de Dios, que Dios los amaba y sin embargo de ver esos corazones que no querían nada de Dios, pero Él llamó a Moisés y lo sacó. Les prometió una tierra que fluía leche y miel. Los llevó para allá. Pero antes de llevarlos por 40 años, los alimentó en el desierto, dándoles maná. Luego los introdujo por Josué
vivieron muchos años en esa tierra de Palestina, protegidos por Dios. Pero vemos todo lo que ha pasado con los profetas que Dios les envió. A Isaías, pero estamos mirando aquí a Jeremías, que a través de él Dios les enviaba mensajes de amor, de misericordia, para que se volvieran a él. ¿Por qué este pueblo de vuelta a Egipto? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué de regreso a Egipto? Porque ellos rechazaban y rechazaron al mensajero, en este caso Jeremías, y a su mensaje, que no era mensaje de Jeremías, era mensaje de Dios. Y ellos, como vamos a ver durante esta semana, que ellos prometieron algo y no lo cumplieron. ¿Qué nos dice el versículo de memoria? Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y de la lealtad. ¿Cómo dice ahí el versículo? Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a vosotros. Jeremías 42:5. Gracias, hermano. ¿A quién pusieron como testigos? A Dios. Pusieron como testigo a Dios. Dice: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. ¿A quién le están diciendo estas palabras? A Jeremías, porque se recuerdan que han llegado los líderes del pueblo, los líderes, los hombres que habían quedado y que se llegaron nuevamente con Jeremías cuando supieron que habían dejado a Gedalías como gobernador. Ellos se regresaron y le dijeron: bueno, pregunta a Dios, ¿qué debemos hacer? Y nosotros lo cumpliremos. ¿No es así el corazón humano? Prometemos, ¿y qué sucede? No cumplimos. Nos olvidamos de las promesas que le hemos hecho a Dios. Y veremos acá en la introducción qué nos dice. Dice: esta semana, al final de la historia de Jeremías el profeta, sin embargo, esta no es una terminación de "y vivieron felices para siempre". Es un sentido. Uno podría resumir el estudio de una buena porción del libro de Jeremías diciendo que es un ejemplo de los límites de la gracia. Dice entonces: esta semana nos acerca al final, porque ya estamos terminando el libro de Jeremías, que lo hemos estudiado a grandes rasgos, pero de lo que hemos estudiado, dice, al final de la historia de Jeremías el profeta, normalmente toda historia termina con un final feliz. Como dice aquí, eso no es una terminación de "y vivieron felices para siempre", sino que aquí sería "y de vuelta a Egipto". De vuelta al dolor, al sufrimiento, a la esclavitud, al pecado
aunque ya vivían en esa situación, a la idolatría, a todo eso. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con este pueblo, hermana Cativo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué podría decirnos usted por qué este pueblo que había sido liberado por Dios ahora está decidido a volverse de nuevo a Egipto? La verdad que un pueblo rebelde, porque aunque ellos mismos le pidieron al profeta Jeremías que fuera, que le orara al Señor por ellos y que le dijera cuál iba a ser su destino, dice que 10 días más tarde vino Jeremías trayéndoles la contestación que el Señor les había dado. Les mandó una advertencia, que se quedaran y que obedecieran al rey Nabucodonosor. Pero, ¿qué había pasado? De tanto rechazar y rechazar a Dios, como dice su palabra, bueno, es tanto que rechazan que al fin dice, escuchan espíritus de mentira. No quisieron oír al Señor. ¿Y qué hicieron? Dios les había dicho, no vayan a Egipto. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Como siempre, dijeron que creían en la ayuda que Egipto podía darle y nuevamente rechazan al Señor y buscan ayuda humana. Así es. Sí, de hecho, hermanos, nosotros podemos ver de que a Jeremías se le cataloga como un profeta llorón. Y de hecho acá la Biblia la lección, el repaso nos dice que su vida y obra, dice, desde todo punto de vista humano pareció inútil. El profeta llorón tuvo mucho por qué llorar, dice, aún después de que ocurrió todo aquello de lo cual él les había advertido, dice, la gente todavía se aferraba a sus pecados, el paganismo y la rebelión, desafiando al profeta en su rostro y burlándose de la palabra de Dios para ellos. ¿Por qué entonces se conoce a Jeremías como el profeta llorón? ¿Por qué lloraba Jeremías? Porque a pesar de que él le hablaba a la gente con amor, la gente lo rechazaba. Y rechazaba no solo a Jeremías, sino rechazaba la palabra de Dios. ¿Qué es lo que miraba Jeremías que le esperaba a ese pueblo? A la gente, a las familias. La destrucción. Les esperaba dolor, sufrimiento, muerte, esclavitud. Cuando Dios no quería eso para su pueblo. Dios los quería librar, proteger de tantos enemigos que habían alrededor. Al norte, Babilonia. Al sur, Egipto. Entonces, pero arriba del cielo estaba Dios, que los podía ayudar. Como vemos acá, en un sentido, dice, uno podría resumir el estudio de una buena porción del libro de Jeremías diciendo que es un ejemplo de los límites de la gracia. ¿Tiene límites la gracia? ¿Hasta dónde puede llegar la gracia de Dios para con el ser humano? La gracia de Dios no tiene límites. Lo que se limita de la gracia del Señor es el mismo ser humano, que rechaza y rechaza y rechaza, que el Espíritu Santo dice, dejad que se vayan tras sus ídolos. Pero la misericordia de Dios siempre está ahí. El resultado sencillamente es de lo que uno siembra, es lo que va a cosechar. Es decir, dice aquí, sigue ahí la lección, gracias hermana Cativo, eso decía. Es decir, la gracia no salvará a quienes rehúsan aceptarla. O sea, aquellos, como dice la hermana, la gracia está. ¿Por qué la gracia está? Porque mientras el Señor Jesucristo esté intercediendo por la raza humana, por más pecador que sea, si viene a Él, el Señor lo perdona, lo restaura, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Pero aquel que rehúsa lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, ¿qué puede hacer Dios? Por eso dice, no importa todo lo que haya hablado Dios, cuanto haya ofrecido la salvación, la protección, la paz y la prosperidad. Todos, excepto un diminuto remanente, rechazaron la oferta de Dios. Los demás, como dice la lección, de vuelta a la idolatría, de vuelta al pecado, a la esclavitud. Al ver todo esto, el profeta Jeremías se podría decir que la labor de Jeremías fue inútil. ¿Qué diríamos nosotros? Jamás. Nunca fue, porque él hizo todo lo que Dios le ordenó que hiciera. Aunque pareciera que el pueblo no escuchó, pero siempre hay un remanente que le fue fiel al Señor y se quedó en Judá como el Señor se lo había dicho. Y por haberse quedado en Judá, Dios los bendijo, como vamos a ver en el transcurso de la semana. ¿Qué cosas iban a tener? La tierra les iba a dar bendición. Pero vemos entonces aquí. ¿Y qué pasó con los que siempre desobedecieron y se fueron para Egipto? Como el Señor les había anticipado que todo aquel que decidiera por sí mismo salir de esa tierra e irse, en este caso, para Egipto, allá les iba a alcanzar lo que ellos tanto temían. ¿Y qué es lo que temían ellos? Temían al ejército de Babilonia, temían al hambre, temían pestes y el Señor les dijo, allá les alcanzarán, allá les llegarán. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Pero no iba a quedar ni uno, iba a quedar vivo. Ni quien escape de delante del mal que traeré yo sobre ellos. Y las advertencias del Señor, yo creo que debemos de ponerles mucha atención para nuestros días. Las advertencias también, Jeremías está hablándonos a nuestros días también, de manera que debemos escuchar un así dice Jehová y pedir la bendición de Él para que podamos escuchar su voz. ¿Cómo fue la vida de Jeremías? Porque aquí su vida, ¿cómo fue la vida de Jeremías? Una vida sufrida, que hasta Dios en las lecciones anteriores, Dios le dijo, no te cases, no tengas hijos. Luego, en otras que hemos estudiado, fue golpeado, echado a la cárcel, echado en una fosa, en una cisterna llena de cieno, aguantar hambre. Y vemos aquí Jeremías amando a su pueblo, lloraba por ellos, oraba por ellos. ¿Fue inútil la vida y la obra de Jeremías? No, porque hasta el día de hoy muchos adventistas del séptimo día que hemos estado viviendo como vivía el pueblo de antaño, no más de ser oidor y no hacedor, esta lección de este trimestre nos ha ayudado para que podamos renovar nuestra vida con Dios. Puede ser que usted sea uno de ellos. Entonces, la vida de Jeremías, su obra, no ha sido en vano. ¿Por qué?
hasta el día de hoy, Él amonesta con amor, porque la amonestación que Él hace no es suya, es de Dios. Y podemos ver que la labor de Jeremías no culminó con su muerte. Jeremías le sigue hablando al pueblo de Dios, nos sigue advirtiendo, nos sigue diciendo cuál es nuestra condición y nos sigue diciendo las advertencias de Dios. Allá nosotros si escuchamos o si seguimos con un corazón rebelde como el que tuvieron nuestros antepasados. Gracias, hermana. Veamos qué nos dice un poquito del espíritu de profecía concerniente a la lección de esta semana, especialmente para el día de hoy, sábado 12 de diciembre, para la iglesia de Dios que custodia su viña en la tierra hoy. Entonces esto es para nosotros. Resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos. ¿Cómo celebró el favor divino? ¿Cómo rechazó al Señor de la viña? ¿Y cómo el plan secular será realizado por un remanente piadoso, en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto? Y hoy, el mensaje de Dios a su iglesia, a aquellos que se ocupan en su viña como fieles labradores, no es otro que el dado por el profeta antiguo. En aquel día, cantad de la viña del vino rojo, yo Jehová lo guardo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, guardaréla de noche y de día, porque nadie la visite. Isaías 27, 2 y 3. ¿Qué más nos dice concerniente a este día? Esperé Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá a los suyos, y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se hinchará del fruto. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestros corazones delante de Él, pero al mismo tiempo debemos tener confianza en Él, como un Padre tierno que no olvidará a aquellos a los que confían en Él. No comprendemos cuántos de nosotros andamos por la vista y no por la fe. Creemos en las cosas visibles, pero no apreciamos las preciosas promesas que se nos han dado en su palabra. Y sin embargo no podemos deshonrar a Dios más decididamente que demostrando que desconfiamos de lo que Él dice. Bien, ya leímos un poquito de lo que el espíritu de profecía nos dice a nosotros. Ahora, ¿se ha preguntado usted, hermano o hermana? Esta lección no es solamente historia. No es solamente para que veamos lo que ocurrió en tiempo de Jeremías. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza fueron escritas. Han quedado escritas para que aprendamos, porque puede ser
que nosotros estemos pensando también salir de la iglesia, dejar a Jesús, volvernos al mundo. Si antes no me pasaba esto, si antes yo tenía buen trabajo, si antes todo me iba bien, tenía muchos amigos, ¿cuántas cosas pueden salir de nuestras bocas en la cual decimos y le estamos echando la culpa a Dios, cuando Él lo que quiere es salvarnos? ¿Estás queriendo volverle la espalda a Jesús? ¿Quieres volverte de nuevo a Egipto? Porque ¿de dónde nos sacó el Señor a todos nosotros? De Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Idolatría, pecado. Y el pecado está de diferentes maneras. Puede ser la droga, alcoholismo, homosexual y tantas otras cosas. ¿De dónde nos ha sacado? Y queremos volvernos ahorita para allá, mirando los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué nos espera si nos volvemos de nuevo al mundo? Dice que viene el enemigo y cuando encuentra la casa barrida, ¿qué hace? Dice que invita a otra cantidad de demonios para que vengan a hacer fiesta con él en ese corazón. Y la vida ahora de vuelta a Egipto es peor que antes. ¿Le gustaría, hermano? ¿Verdad que no? Así es de que es preferible, hermano, mantenerse aferrado a Jesús, porque no es fácil. Todo aquel que quiere vivir piamente, ¿qué va a pasar? Padecerá persecución. ¿Quién nos persigue? ¿Quién no quiere que usted y yo seamos felices y salvos? Aquel que no quiso que el pueblo de Israel fuese feliz, eso mismo quiere hacer con nosotros, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Así es de que, queridos hermanos, que al estudiar esta semana, pongámonos nosotros allí, porque esta lección es para cada uno de nosotros hoy, que estamos esperando el regreso de Jesús. De ahí, hermano, también en el comentario que nos dice que debemos de ser, dice, cuidadosos en nuestras elecciones. Dice, cuán cuidadosos debemos de ser nosotros. La gracia es gracia porque es dada sin que se merezca. Es un regalo que el Señor nos ha dado, aún sin ser merecedores, pero depende de nosotros las elecciones que nosotros hagamos. Que el Señor les bendiga, amigos y hermanos. Este fue el repaso de nuestra escuela sabática para este día sábado. Hasta pronto.